a nivel mundial, pero sobre todo estamos empezando a ver el impacto negativo en Estados Unidos, que está ya en inicios de aplicar esta tercera dosis de la vacuna, lo va a hacer a partir del 20 de septiembre, mientras la Organización Mundial de la Salud y la FDA ahora dicen que realmente esta tercera dosis no sería necesaria. En todo este contexto también nos estamos metiendo en otras preocupaciones, como por ejemplo el repunte de la inflación, dato que conocíamos del 5,3% en agosto en Estados Unidos, y también la necesidad de que se inicie ya esa retirada de estímulos por parte de los bancos centrales europeos, ese ansiado tapering que por el momento se apunta de cara a diciembre. Con todos estos frentes abiertos que tenemos ahora sobre la mesa, pues es un placer saludar a Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, para al menos hacer un análisis, ¿no?, de qué es lo que ahora mismo está descontando el mercado. Marta, buenas tardes, muchas gracias, por fin en plató. Por fin ya en el plató, bueno, estamos retomando poco a poco ya la normalidad en medio bueno, ya hay quien dice, ¿no?, habla de la recta final de la pandemia. Yo no sé hasta qué punto podemos hablar de recta final, pero mientras tanto sí que estamos intentando retomar un poquito la normalidad, y en este caso pues ya pudiendo retomar esa presencialidad tan ansiada, ¿no?, el contacto al final y el volvernos a mirarnos a los ojos y no a través de una pantalla. Pero bueno, en medio de este intento, ¿no?, de retomar la normalidad, ¿cuál es la normalidad que están intentando retomar los mercados? Ahora mismo estamos en un contexto en el que vemos repuntes de la inflación, tenemos dudas sobre hasta qué punto estamos hablando de una temporalidad de la inflación, atentos también a cada uno de los mensajes que nos van dejando los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como el Banco Central Europeo, con ese trasfondo de la crisis sanitaria y de lo que puede repercutir o cuál puede ser el impacto de la variante Delta. Además, a lo largo de esta última semana ya nos apuntaban que, bueno, algo que ya sabíamos y que de hecho ya habíamos hablado de cómo el COVID-19 al final va a trasladarse como una gripe, por así decirlo, y vamos a tener que ir conviviendo con ella. En calidad de biólogo, Miguel Ángel, yo te voy a pedir también que nos hables de esto, pero ¿por dónde empezamos a tirar del hilo cuando hacemos un poco una fotografía general de cómo están los mercados? Vamos a empezar quizás por lo primero que has dicho, que es la inflación. La inflación, hay un dato que se nos olvida mirar siempre, que quizás es el que más va a determinar cómo de sustantiva o cómo de estable es la inflación. Y es, miremos el IPC subyacente. Aproximadamente la diferencia entre el IPC general y el IPC subyacente en Estados Unidos se mueve alrededor del 1. Bueno, pues entre el 0,7 y el 1,3 es aproximadamente el incremento que hay entre el IPC subyacente y el general. Y lo que más me está empezando a preocupar es que el IPC subyacente empieza a manifestar signos de estabilidad. Eso es quizás lo que más nos debe de preocupar. Yo era de los que creía que obviamente cuando veníamos de un punto tan bajo y crecíamos tan rápido, obviamente tienes que tener una inflación muy alta. Pero cuando empiezas a ver que la subyacente, a pesar de todo, no se sostiene, empieza a ser preocupante. Porque podríamos decir que ese incremental que hay entre la subyacente y el general fuese más de un punto debido a las energías que han tenido un tirón tan elevado, pero no lo estamos viendo así. Por lo tanto, podemos encontrarnos con un punto de inflación general más alto del que nos gustaría. Eso, queramos que no, de alguna manera va a reflejar en los estímulos, en el famoso tapering que tanto hablamos. ¿Cuándo van a empezar a retirar los estímulos? El otro día veíamos una retirada, un lenguaje de Lagarde que yo lo definí como soy pobre y no me atrevo, saco la patita a ver cómo el mercado me lo recibe, no vaya a ser que tenga que retirarlo. Entonces digo que bueno, que esto es un reajuste, ¿no? Pero los americanos no se andan con estas tonterías y muy probablemente en octubre Powell ya hable de quizás febrero para empezar con un tapering de verdad, que no es una subida del tipo de interés. Y esto es muy importante porque eso sí que iba a haber afectado a las masas monetarias y muy probablemente también una subida de las inversiones en renta fija, en crédito, y por lo tanto un movimiento de masas que afectase de manera radical al equity. Yo de momento creo que nos queda todo este año para vivir en el equity tranquilos, y digo tranquilos porque va a haber muchísima volatilidad hasta final de año. El que no le guste la volatilidad, lo mejor que puede hacer es irse a su casa porque no se puede refugiar en la renta fija. Y mientras tanto lo que estamos viviendo clarísimamente es un repunte de los casos en Estados Unidos, porque solo en Estados Unidos están repuntando. Leía un artículo el otro día, el viernes, creo recordar,
en Financial Times, donde el jefe científico de Pfizer decía que ellos se dedican a buscar soluciones para problemas que van a venir y que o se tomaban soluciones de manera inmediata o nos íbamos a encontrar con una ola brutal. Pero es coherente. Es que en Estados Unidos no llega ni al 57% de vacunación doblemente vacunada. Y ya se ha demostrado que con una dosis, y tampoco llegan a tanto, llegan al 63%, con una dosis es claramente insuficiente para protegerse. Entonces, a mí no me extrañaría que Estados Unidos sufra un problema. Esta mañana miraba cuál era el estado de las hospitalizaciones en los hospitales americanos y me llevaba una sorpresa. Si dividimos el mapa en 4 trozos, en la parte sureste, la que va desde Kentucky, Texas, al otro lado Florida, está con un gravísimo problema de hospitalización. Tienen un colapso por encima del 90%, Nueva York está por el 70%, Massachusetts está por el 75%. Así que esto de que ha dicho la OMS de que no es necesaria la tercera dosis, que como digo siempre, no es una tercera dosis, es una nueva vacuna que incluye la variante Delta y la variante Beta. La cosa se va a poner muy complicada. Por suerte Fauci ha dicho que empieza en el día 20 y que la OMS diga lo que quiera, no sé a ti, pero a mí es que cuando escucho hablar lo de la OMS me da, como dicen en España, muy mal yuyu. Y Miguel Ángel, una de las cuestiones que estabas abordando ahora era, bueno, que tapering no significa subida de tipos en ningún momento, que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y apuntabas a febrero. Te quería preguntar por un lado, ¿hasta qué punto el mercado ya empieza a descontar ese escenario? Por tanto, si llega ya esa retirada de estímulos tan ansiada en febrero, ¿podríamos ver algún tipo de reacción en las bolsas o gran parte de ese movimiento ya estaría descontado? Y por otro lado, una de las cosas que nos decía Christine Lagarde en su anterior, la semana pasada, en la última reunión del Banco Central Europeo, era que realmente el hecho de que hubiera un repunte de la inflación por encima del objetivo marcado por el Banco Central Europeo no les estaba preocupando. ¿Hasta qué punto nos creemos esas palabras? Yo creo que es que te las tienes que creer, porque esto es como cuando voy a salir de fiesta solo tengo un local abierto. ¿Dónde voy a ir? Pues es que puedo decir lo que quiera. El crédito no puede estar más caro y no se va a abaratar hasta que los tipos suban, y eso no va a ocurrir ahora. El real estate pues es meterte en una jaula de grillos. Las materias primas, fundamentalmente el oro, yo no sé si alguien está dispuesto a comprarlo a esos precios, y el private equity son palabras mayores para inversores de demasiado riesgo. Es que no te queda otro sitio. Es decir, no es que ya el mercado lo descuente o no lo descuente, es que ante la abundancia de dinero gratis con la que han inundado los bancos centrales, y que lo tienes en tu poder, ¿dónde vas a ir sino al equity? Entonces me parece muy complicado. Vamos a vivir mucha volatilidad porque todos vemos los productos sobrevalorados. Entonces, si lo ves sobrevalorado, cuando ves cualquier indicio, no nosotros, pero sí muchos fondos, y fundamentalmente los quants, que atacan directamente de una manera colateral a los ETF, lo que hacen es que tiran el mercado para abajo, pero enseguida no hay donde invertir y vuelven a invertir y el mercado se recupera. Por eso vemos que ante una noticia extraña o mala, inmediatamente los mercados reculan con bajadas importantes, pero sin motivo aparente se vuelven a recuperar. Esto va a ocurrir de aquí a Navidades con toda seguridad de una manera abrupta, pero yo no creo que vayamos a ver ningún movimiento bajista sostenido que nos haga pensar que lo mejor es irnos a nuestra casa, porque no tenemos otro sitio donde ir. Y por poner ya el foco sí, en la crisis sanitaria, Miguel Ángel, fuera de cámara me comentabas, ¿no? Hay una empresa que ahora mismo pues, podría despuntar y que realmente no estamos poniendo el foco en ella. La empresa en concreto es una farmacéutica que se llama NRX Pharmaceuticals. En este caso, lo que ha anunciado son resultados positivos de uno de sus tratamientos, se llama Ciesami, y lo que pide es la autorización de emergencia ya por parte de la FDA para tratar el COVID en aquellos casos críticos. ¿Cuál es el tratamiento en el que está trabajando
trabajando esta compañía en concreto, ¿cuál es la repercusión que podría tener en medio de la crisis sanitaria que tenemos ahora y sobre todo pues cuál puede ser el desenlace para esta compañía que pues probablemente muchos ahora mismo en casa pues les resulte de nuevas, ¿no? Es una compañía que no conocemos, de la que no hablamos muy a menudo. Lo más importante no es en sí la compañía, sino que hay una solución. Más me conoces hace mucho tiempo, sabes que yo no me dedico a opinar, sino a ver lo que hacen los demás y simplemente contarlo. Lo estudio porque es mi profesión. Esta enfermedad tiene 4 fases, realmente las podríamos resumir en 2, la fase vírica y la fase inflamatoria. La fase vírica, mucha gente se recupera de ella. Perdonad la expresión, pero sale un PCR positivo y bueno, toses un poco, pero te terminas recuperando. El problema viene cuando a las personas hay que hospitalizarlas, cuando se presenta la famosa neumonía bilateral que mata a muchísima gente. Ahí tienes un cliente, y permítame la expresión de cliente, un paciente hospitalizado que hay que tratar, que te colapsa, lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos, que te colapsa tus servicios sanitarios y que te impide realizar otro tipo de intervenciones habituales. A ese paciente es el que tratar. Un antivírico, que sería para la primera fase, estaría muy bien, pero no había gobierno que pagase eso, porque entonces a todo aquel que da PCR positivo y que estornuda, habría que ponérselo. Eso no hay quien lo pague. Por lo tanto, no vale para nada. De hecho, de los 463 medicamentos bajo estudio o autorización que tiene ahora mismo la FDA relativos al COVID, más de 130 son para esta segunda fase, la fase inflamatoria. Bien, pues ahora mismo tenemos 2 medicamentos, solo hay 2 y ninguno de ellos son antivirales en fase 3, pendientes de una autorización de emergencia por la parte de la FDA. Y curiosamente estos 2 son medicamentos relacionados con la fase inflamatoria. El que está más adelantado de los 2 es de una compañía pequeña que se llama NRDX, la otra es una compañía que se llama Wanda Pharmaceuticals, pero la importante a mi modo de ver es esta, que utiliza un medicamento que ya habían descubierto, un polipéptido vasoconstrictor intersticial, que lo que permite es una reducción radical de tanto el tiempo de hospitalización como de muertes. Cualquier persona puede entrar en la página web de ellos y son extremadamente claros. Eso me da a mí la sensación de que todo lo que están haciendo es verdad. Sin más, el otro día, el 3 de septiembre, a la FDA les pidió nueva información y el mismo día 3 lo estaban comunicando, el 4 diciendo que iban a comunicar la información a la FDA, ya han comunicado. Es decir, esto está muy próximo. ¿Por qué pueden tardar un poquito más la autorización de la FDA? Pues porque no es una gran compañía como puede ser Pfizer y entonces hay que verificar mucho. ¿En qué podría afectar? Clarísimamente, resolvería prácticamente el problema y si no todo lo encauzaría, porque no nos olvidemos, en Estados Unidos los hospitales al día de hoy están colapsados y solamente tienen a un 54% de su población vacunada. O atacas ese problema, porque si no les convenzo que se vacunen, la única manera que tengo es de atacarlo mediante de que no se me mueran o que el tiempo que consuman de camas hospitalarias sea muchísimo mayor. Esta es una compañía que obviamente como salga adelante, obviamente decir que no tengo acciones sería estúpido, pues claro que tengo acciones, pero que nadie vea que yo soy un promotor de la compañía ni muchísimo menos. Tengo acciones porque creo que es una oportunidad, porque me dedico a esto, ¿no? Pero es que solucionaría un gravísimo problema, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Deberá inmediatamente ser comprada o llegar a una sponsorización por parte de alguna grande, como le pasó a los de BioNTech con Pfizer, porque hay que fabricar esto en masa. Desde luego, y más allá de estas claves, ¿no? Del contexto de mercado que tenemos ahora, de la crisis sanitaria, de cómo esta compañía, por ejemplo, si sale adelante y todo va bien respecto a este tratamiento, podría suponer un catalizador, un revulsivo, un cambio muy importante en esta crisis. También me gustaría poner la mirada en otra cuestión de la que además estamos hablando mucho últimamente, pero que de alguna forma no sé hasta qué punto le estamos dando el peso necesario, que es lo que está ocurriendo con China y con las restricciones a sus tecnológicas. Lo vimos un poco el estallido después del debut bursátil de Didi, de la acción que tomó a posteriori China. Lo estamos viendo también ahora, por ejemplo, con Alipay.
Estamos viendo de alguna forma cómo el gigante asiático, pues en vistas también al gobierno mantener su poder o su desarrollo nacional, como le llama el mandatario Xi Jinping, está intentando restar poder a las tecnológicas en un momento en el que, bueno, estamos viendo también por parte de las tecnológicas estadounidenses y por parte de Europa ese tira y afloja en cuestión fiscal, en cuestión regulatoria, pero sí que es cierto que nos llama mucho la atención cómo estos movimientos que está adoptando el gobierno chino, pues quizás hacen que el gigante asiático retroceda en esta carrera que mantiene con Silicon Valley, ¿no? Por decir, la competencia entre las tecnológicas chinas directamente con las tecnológicas estadounidenses. Y también en este contexto que quería preguntarte cómo lo estás viendo tú, cómo lo estás enfocando, ¿cómo te ha parecido este rifirrafe que hemos estado viendo entre George Soros y la crítica que hacía a BlackRock por la exposición que está teniendo en fondos de nueva creación en China? Bien. Tengo que decir que yo creía mucho en el mercado chino, que no en el gobierno chino. Ahora cuento lo que hemos hecho porque efectivamente teníamos acciones chinas. Y lo teníamos ya adelanto porque las hemos vendido. No soy capaz de entenderlo. Primero, no me creo nada de lo que dicen los chinos. Desgraciadamente, todo lo que ha ocurrido con el COVID a mí ha hecho que toda credibilidad del gobierno chino la pierda. No me creo nada. Bueno, ya en su día no me creía crecimiento del 12%. Yo, por motivos laborales, visito un par de veces al año el sur de China y no me creo muchas de las cosas que dicen. El motivo por el cual he decidido atacar frontalmente a sus tecnológicas no soy capaz de verlo y sobre todo no me creo el argumento que han dado. Me parece un argumento que va en contra de todo lo que han hecho siempre. Entonces, no sé por qué lo están haciendo, pero sí es cierto que las han masacrado. En nuestra cartera había tres acciones chinas: Alibaba, Huya y la tercera, disculpad, pero no me acuerdo la tercera cuál era, que me vendrá a la cabeza. Perdón, Tencent. Nos las hemos quitado las tres. Huya era una compañía de videojuegos un poco extraños porque son videojuegos donde la gente compra cosas, ve jugar a la gente y paga cosas por ello. ¿Por qué los ha atacado? No lo sé, pero como yo decía un día en el comité de inversiones, no somos capaces de averiguar lo que hacen estos señores, no lo entendemos, lo mejor es que no estemos, porque la posibilidad de ganar dinero contra perderlo está descompensada. Es decir, ¿cómo es posible que a un monstruo como Tencent se le ataque cuando Tencent particularmente puede, o Alibaba, que puede competir con Amazon? Primero lo hicieron con Ant, con la plataforma de pagos, lo hacen con todos y eso lo han arrastrado a todos. ¿Qué están haciendo? No soy capaz de entenderlo, no tengo la bola de cristal, pero lo primero que tengo que decirte es que yo no me creo lo que está publicando el gobierno chino. ¿Esto puede hacerle daño con respecto a las tecnológicas de Silicon Valley? Pues sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero también tengo una cosa clara, si lo están haciendo es por un motivo, porque mientras que me habéis escuchado decir 200.000 veces que Trump era un loco, que era el loco de la colina, me habéis escuchado decir que Xi era quizás el mejor gobernante que había tenido el país, China, en muchísimo tiempo y muy probablemente de los mejores que hubiese ahora mismo en el planeta. Entonces, yo no soy capaz de interpretar adecuadamente qué es lo que está pasando, pero no me creo. Y sí es cierto, nosotros hemos vendido nuestra posición en China. Por suerte, la hemos vendido con unos beneficios no solo en el año, sino desde que la compramos adecuada y de momento, tengo que decir también, las he borrado de las listas que miro todos los días. Por lo tanto, ha salido de nuestro scope de compañías a perseguir. Y respecto a ese tira y afloja visto entre George Soros y BlackRock, entiendo que quizás por la dinámica que me estás indicando te crees más el mensaje de George Soros sobre las advertencias, ¿no?, respecto a invertir. Vamos a ver, el problema de las grandes gestoras, y BlackRock, la más grande del mundo, es que con tantísimo dinero como hay en el mercado, la única posibilidad que tienen ellos es crear fondos porque necesitan crearlos. Es decir, les llega dinero en masa de manera constante porque a los inversores no les cuesta ese dinero. Entonces, si ya se me han acabado todas las posibilidades de crear mercado en compañías porque no tengo más, lo siguiente que puedo hacer, pues crear cuantitativos o crear ETFs. Pero cuando mis clientes llegan y me dicen que no quieren ni un quant ni quieren un ETF, no, sino que quieren algo, pero ya no tengo sitio en los fondos porque están hasta arriba de inversión y no tengo mayor capacidad,
Pues me voy donde haya sitio. Y curiosamente, las acciones chinas son de los pocos sitios donde puedo ir, lo creo. Y que Soros diga lo que le dé la gana, yo me cobro las comisiones. Evidentemente. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Hacíamos una recabación de todos los hechos y al final una de las conclusiones era esa, al final cada uno está mirando por su lado y evidentemente cada uno con su mensaje y mientras tanto los inversores intentando ver si esto va a tener algún impacto o no, que realmente al final, más allá del tira y afloja y este debate público, parece que pues cada uno va a seguir en su Que ningún inversor se equivoque, una gestora como BlackRock solo gana dinero, nunca pierde, porque si lo pierden los inversores. Por lo tanto, que no se equivoquen. Fondo que crea una inversora tan grande, tan grande, tan grande como ellos, nunca pierde. Muchas gracias por este repaso de los mercados, por este análisis, Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, con la mirada puesta en esa compañía, en NRX Pharmaceuticals, y muy pendientes, ¿no?, de lo que ocurra finalmente con ese tratamiento esperado. Más que por la bolsa, pensemos por la salud. Ojalá salga. ¿Qué va a ocurrir una vez salga adelante ese medicamento?